La Papa Juana, fue según la leyenda, una mujer que reinó como papa durante 2 años en la Edad Media, y su historia apareció por primera vez en las crónicas del siglo XIII y posteriormente se extendió por toda Europa, y aunque la historia fue ampliamente creída durante siglos, la mayoría de los eruditos modernos la consideran ficticia. En la mayoría de las versiones de su historia, la describen como una mujer talentosa y erudita que se disfrazó de hombre, a menudo, a instancias de un amante. En los relatos más comunes, debido a sus habilidades, Juana ascendió en la jerarquía de la Iglesia Católica y finalmente fue elegida como papa. Su sexo se reveló cuando dio a luz durante una procesión y murió poco después, ya sea por asesinato o por causas naturales, pero los relatos afirman que las procesiones eclesiásticas posteriores evitaron hablar de esto y que el Vaticano eliminó a las papas de sus listas oficiales, elaborando a su vez un ritual para asegurarse de que los futuros papas fueran hombres. Johann Tetzel, fue un fraile y predicador dominico alemán que fue nombrado inquisidor de Polonia y Sajonia y más tarde, se convirtió en gran comisionado para las indulgencias en Alemania. Johann Tetzel era conocido por otorgar indulgencias, que es el perdón de una falta o tolerancia ante un error ajeno, en especial el perdón de los pecados concedido por la Iglesia Católica, pero en este caso, Tetzel lo hacía a cambio de dinero, y aunque el uso principal de las indulgencias vendidas fue para ayudar a financiar y construir la Basílica de San Pedro en Roma, también fue fuertemente cuestionada por Martín Lutero, siendo una razón más que contribuyó a la reforma. Cuando sus actos fueron descubiertos por Karl von Miltitz, a Tetzel se le acusó de perpetrar numerosos fraudes y desfalcos, siendo condenado posteriormente por inmoralidad, haciendo que se retirara de sus labores, aunque más tarde, Miltitz fue desacreditado hasta el punto en que sus afirmaciones ya no tienen peso histórico en la actualidad. Tetzel murió en Leipzig en 1519, y en el momento de su muerte, él ya había caído en descrédito y el público lo evitaba, aunque con un empujón de Martín Lutero, Tetzel recibió un entierro honorable y fue sepultado ante el altar mayor de la Iglesia Dominicana, en Leipzig. Papa Negro, es una designación no oficial dada al cargo de superior general de la Orden de los Jesuitas. El nombre se deriva de su liderazgo de la orden religiosa masculina católica más grande y por el color de la sotana negra lisa que usan los miembros de la sociedad, incluido el superior general. Esto puede haberse originado a partir de una preocupación pasada, más prominente alrededor de los siglos XVI y XVII, entre los países protestantes europeos con respecto al poder relativo de los jesuitas dentro de la Iglesia Católica Romana, y en parte porque el superior general, como el Papa, es elegido de por vida. Como algunos saben, el Papa Juan Pablo I murió repentinamente en septiembre del año 1978, 33 días después de su elección. Tras los informes contradictorios sobre las circunstancias de su muerte y las aparentes anomalías en la emisión del certificado de defunción y otros procedimientos, nacieron varias teorías de conspiración. Las discrepancias en el relato del Vaticano sobre los eventos que rodearon la muerte del Papa, como sus declaraciones inexactas sobre quién encontró el cuerpo, lo que había estado leyendo, cuándo, dónde, y si se podría llevar a cabo una autopsia. Se dijo que Juan Pablo I estaba en peligro potencial debido a la corrupción del Banco del Vaticano, que en aquel entonces poseía muchas acciones del extinto Banco Ambrosiano, y el Papa al querer poner orden en estas malas prácticas financieras del banco, fue envenenado aparentemente por masones infiltrados en las altas esferas vaticanas, aunque también se dijo que de la CIA y la KGB soviética tuvieron algo que ver con el deceso. ¿Real o no? Ustedes deciden. Cuando se piensa en los archivos secretos del Vaticano, se piensa en imágenes de documentos misteriosos y secretos ocultos. Sin embargo, esto puede no ser todo lo que se puede encontrar en una de las colecciones más grandiosas de documentos históricos. Los archivos secretos del Vaticano albergan la colección más grande de libros, documentos importantes como las notas del juicio contra el científico Galileo Galilei, una súplica de María, reina de Escocia, quien meses antes de su ejecución, pidió al Papa Sixto V que la ayudara a no perder
sobre la vida y la liberara de la celda de la prisión en la que se encontraba, las actas de los juicios contra los caballeros templarios, una bula papal de 1493 escrita por Alejandro VI que divide el Nuevo Mundo, dando a España más control de otras tierras y dividiendo efectivamente a España y Portugal, entre otras cosas. Los más conspiranoicos aseguran que el Vaticano tiene una máquina del tiempo, el Arca de la Alianza, la Lanza del Destino Real, el Santo Grial, y por qué no, una copia del filme Jim, aunque esto es una teoría sin fundamentos y que no está confirmada. En el año 2017, el Papa Francisco recibió una carta en la que un gran número de historiadores, teólogos y sacerdotes le acusaron de difundir herejías. La carta enviada sostiene a través de 25 páginas que el Papa, a través de su exhortación apostólica sobre la alegría del amor, mantiene 7 posturas heréticas en referencia al matrimonio, la vida moral y la recepción de los sacramentos. En la exhortación publicada en abril del 2016, el Papa entre otras cosas abrió la posibilidad de que, a discreción de los propios sacerdotes, las personas divorciadas que se hubieran vuelto a casar pudieran comulgar. Tiempo después se dijo que esto solo se trataba de un montaje, aunque se me hace extraño que este tema sea considerado como una conspiración, pues esto es algo que se ha documentado, por lo que se podría catalogar como una controversia. El sedevacantismo es una posición doctrinal dentro del catolicismo tradicionalista que sostiene que el ocupante actual de la Santa Sede no es un papa válido debido a que se ha adherido a una o más herejías y por lo tanto, la sede de Roma estaría vacante por la falta de un papa válido. El número de sedevacantistas es desconocido y difícil de medir, y las estimaciones van desde decenas de miles, hasta cientos de miles. La Iglesia Católica ha autorizado el uso del exorcismo para aquellos que se cree que son víctimas de una posesión demoníaca, aunque en el catolicismo romano, el exorcismo es un sacramental, pero no un sacramento, a diferencia del bautismo o la confesión. La eficacia de un exorcismo depende de 2 elementos, la autorización de las autoridades eclesiásticas válidas y lícitas, y la fe del exorcista. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona que cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en el nombre de Jesucristo que una persona u objeto sea protegido contra el poder maligno y sea retirado de su dominio, es a lo que se le llama exorcismo, algo que es totalmente real y que en ocasiones se ha documentado. Francesco Forgione, mayormente conocido como el Padre Pío, o San Pío de Pietrelcina, fue un fraile franciscano capuchino, sacerdote, estigmatizador y místico italiano que es venerado como santo en la Iglesia Católica por exhibir estigmas durante la mayor parte de su vida, lo que generó a su vez mucho interés y controversia. Se decía que Pío tenía el don de leer almas, la capacidad de bilocarse, de comunicarse con los ángeles y obraba favores y curaciones antes de que se los pidieran. Los informes de fenómenos sobrenaturales que rodeaban al Padre Pío, atrajeron fama y asombro, sin embargo, el Vaticano se mostró inicialmente escéptico. Pío llegó a tener marcas corporales, dolor y sangrado en lugares supuestamente correspondientes a las heridas de la crucifixión de Jesucristo, pero después de su muerte en 1968, tales heridas desaparecieron de la nada. El Padre Pío fue beatificado en 1999, y canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II. Los estigmas son marcas de atribución milagrosa que aparecen de forma espontánea en el cuerpo de algunas personas. Las heridas auténticas son extremadamente dolorosas y por lo general, no van acompañadas de mal olor, y aunque sean manifestados por un individuo, están destinados a la Iglesia en general como un recordatorio del profundo sacrificio de Cristo. Si no fuera por el sufrimiento que las acompaña, las heridas no tendrían sentido, serían meras apariencias y serían una peligrosa tentación para el orgullo, y además del dolor, muchos estigmáticos también experimentan un gran éxtasis espiritual. Supuestamente, a menudo, las personas con estigmas reciben dones espirituales, además de recibir las heridas de Cristo, y se dice que no es raro que experimenten visiones, levitación y poderes curativos.
En la Iglesia Católica, la incorruptibilidad hace referencia a los informes de supuestas conservaciones milagrosas de los cadáveres de los santos difuntos, y muchos de estos cuerpos fueron descubiertos por accidente y otros han sido desenterrados durante el rito católico de reconocimiento en el proceso de canonización. Algunos de los cuerpos se han conservado gracias a extraordinarios medios de embalsamamiento y perfectas condiciones ambientales, mientras que otros han sido encerrados para preservar las características de un cadáver anteriormente incorrupto. A pesar de todas las dudas que surgen sobre la veracidad de las afirmaciones de incorruptibilidad en los cadáveres de los santos, el fenómeno aún no tiene una explicación científica satisfactoria, y se estima que el número de santos incorruptibles es de aproximadamente el 1% de todas las personas canonizadas. La Iglesia Católica ha sido cautelosa al hacer declaraciones definitivas sobre descubrimientos incorruptibles, pero ha utilizado la incorruptibilidad como uno de los 3 milagros necesarios para la canonización. La bilocación es una supuesta habilidad psíquica o milagrosa en la que una persona puede estar en 2 lugares distintos al mismo tiempo. Se han realizado informes de fenómenos bilocacionales en una amplia variedad de contextos históricos y religiosos que van desde las antiguas leyendas griegas, las tradiciones cristianas, hasta el ocultismo moderno. La historia del cristianismo tiene muchos informes de bilocaciones milagrosas, y entre las primeras de ellas está la aparición de Nuestra Señora del Pilar, que trata de una supuesta aparición de la Virgen María en Caesar Augusta, España, en el año 40 después de Cristo, en una época en la que se creía que todavía estaba viva y viviendo en Jerusalén. Sin embargo, los filósofos católicos no están de acuerdo sobre si una persona puede estar realmente ubicada físicamente en 2 lugares a la vez, o si las bilocaciones de los santos en la historia solo toman la forma de apariciones no sustanciales. Los Caballeros de Colón son una organización fraternal católica de beneficencia fundada en 1881 por el sacerdote Michael Mgimney. Los principios fundamentales de esta sociedad cristiana son la caridad, la unidad, la fraternidad y el patriotismo, además de distinguirse por desarrollar y apoyar proyectos orientados al fortalecimiento de la fe católica en el mundo, reforzando la labor evangelizadora y misionera del Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas de las iglesias particulares en la Iglesia Universal, además que promueven el punto de vista católico sobre cuestiones de política pública, por lo que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto. La planificación familiar natural, se trata de los métodos de planificación familiar aprobados por la Iglesia Católica para lograr o para posponer un embarazo. De acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia sobre el comportamiento sexual, la planificación familiar natural excluye el uso de otros métodos anticonceptivos, a los que se refiere como anticoncepción artificial. La abstinencia periódica es considerada moral por la Iglesia para evitar o posponer el embarazo por razones justas, y cuando se usa para evitarlo, las parejas pueden tener relaciones sexuales durante los períodos de infertilidad naturales de una mujer, como durante partes de su ciclo ovulatorio, además de que se pueden usar varios métodos para identificar si una mujer es fértil, y esta información puede usarse para intentar evitar o lograr un embarazo. En la otra cara de la moneda, la planificación familiar natural comúnmente ha mostrado resultados muy débiles y contradictorios en la preselección del sexo de un niño. La complementariedad es una visión teológica en el cristianismo, el judaísmo y el islam donde los hombres y las mujeres tienen funciones y responsabilidades diferentes pero complementarias en el matrimonio, la vida familiar y el liderazgo religioso. Algunos cristianos interpretan que la Biblia prescribe la complementariedad, por lo tanto, se adhieren a roles específicos de género que excluyen a las mujeres de funciones específicas del ministerio dentro de una comunidad, y aunque las mujeres estén excluidas de ciertos roles y ministerios, se las considera iguales en valor moral y estatus. Los complementarios asignan roles principales de liderazgo a los hombres y roles de apoyo a las mujeres según su interpretación de ciertos pasajes bíblicos, y uno de los preceptos del complementarianismo es que si bien las mujeres pueden ayudar en el proceso de toma de decisiones, la máxima autoridad para la decisión es competencia del hombre en el matrimonio, el noviazgo, y la política de las iglesias que suscriben este punto de vista.
Nuestra Señora de Guadalupe, conocida comúnmente como la Virgen de Guadalupe, es un título dado a una serie de apariciones marianas de la Iglesia Católica de origen mexicano, cuya imagen tiene su principal centro de culto en la Basílica de Guadalupe, ubicada en las faldas del Cerro del Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México. De acuerdo a la tradición oral mexicana y lo descrito por documentos históricos del Vaticano y otros encontrados alrededor del mundo en distintos archivos, María, la Madre de Jesús, se apareció en 4 ocasiones al indígena chichimeca Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el Cerro del Tepeyac, y en una ocasión a Juan Bernardino, tío de Juan Diego. Según diversos investigadores, el culto guadalupano es una de las creencias más históricamente arraigadas en el actual México y parte de su identidad, y ha estado presente en el desarrollo como país desde el siglo XVI, incluso, en sus procesos sociales más importantes como la independencia de México, la Reforma, la Revolución Mexicana, y en la sociedad mexicana actual, en donde cuenta con millones de fieles, algunos de ellos profesantes como guadalupanos sin ser necesariamente parte del catolicismo. En la teología católica, el limbo es la condición de ultratumba de quienes mueren en pecado original, sin ser destinados al infierno de los condenados. El limbo de los infantes es el estado hipotético permanente de los no bautizados que mueren en la infancia, y llegan a este lugar por ser demasiado jóvenes para haber cometido pecados reales, y por no haber sido liberados del pecado original. La especulación teológica católica reciente tiende a enfatizar la esperanza aunque no la certeza de que los niños puedan alcanzar el cielo en lugar del estado de limbo. Si bien, la Iglesia Católica tiene una doctrina definida sobre el pecado original, no tiene ninguna sobre el destino eterno de los niños no bautizados, lo que deja a los teólogos libres para proponer diferentes teorías cuyo magisterio es libre de aceptar o rechazar. Los teóricos protestantes de la conspiración estuvieron obsesionados con los jesuitas durante siglos antes de que se pensara en los Illuminatis, los Rothschild, los Bilderberg o Acorn. En un libro escrito por Erich von Phelps, se encontraba una conspiración que mencionaba que el verdadero propósito de la orden jesuita era destruir la reforma protestante, además de haber otros libros que relataban escenas en las que los jesuitas bebían sangre de cráneos humanos y quemaban Biblias, y otras conspiraciones que incluían derrocar a los gobiernos del mundo. Como tal, este tema se refiere principalmente al título de un libro escrito por Erich von Phelps, y lo único que hice fue minimizarlo ya que no hay necesidad de extenderse tanto en temas de conspiración. La sábana santa de Turín, también conocida como la sábana santa, es un trozo de tela de lino que lleva la imagen negativa de un hombre que algunos describen como una representación de Jesús de Nazaret, y creen que la tela es el sudario en el que fue envuelto después de su crucifixión. Mencionado por primera vez en 1354, el sudario fue denunciado en 1389 por el obispo local de Troyes como falso, y actualmente, la Iglesia Católica no respalda ni rechaza formalmente la sábana santa. El sudario se conserva en la capilla real de la Catedral de Turín, en el norte de Italia desde 1578, y continúa siendo intensamente estudiada, además de seguir siendo un tema controvertido entre científicos y eruditos bíblicos. Las dos Babilonias, es un libro que comenzó como un folleto religioso publicado en 1853 por el teólogo Alexander Hislop de la Iglesia Presbiteriana Libre de Escocia. El tema central del libro es el argumento de que la Iglesia Católica es la Babilonia del Apocalipsis que se describe en la Biblia, además de profundizar en el simbolismo de la imagen que se describe en el libro del Apocalipsis, la mujer con la copa de oro, y también intenta probar que muchas de las prácticas fundamentales de la Iglesia de Roma, y su modus operandi en general, provienen de precedentes no bíblicos. El libro analiza las festividades católicas modernas, incluidas la Navidad y la Pascua, e intenta rastrear sus raíces hasta los festivales de paganismo. También intenta mostrar que muchas otras doctrinas aceptadas como la crucifixión de Jesús en una cruz pueden no ser correctas, y proporciona una comparación detallada de la religión antigua que se estableció en Babilonia, recurriendo a una variedad de fuentes históricas y religiosas para mostrar que el papado moderno y la Iglesia Católica
bíblicas son el mismo sistema que el de Babilonia que fue mencionado por el apóstol Pablo en el primer siglo y el autor de Apocalipsis. La mayoría de los eruditos modernos han rechazado los argumentos del libro como erróneos y basados en una comprensión defectuosa de la religión babilónica, pero se aceptan variaciones de ellos entre algunos grupos de protestantes evangélicos religiosos cristianos.